¿Qué es nestorianismo y qué es eustaquianismo? Parece que estos dos pensamientos que surgieron en el siglo IV han resucitado en muchas iglesias cristianas o pseudocristianas. Cuando hablamos del eustaquianismo, estamos hablando de la doctrina de patripacionismo. ¿Qué es eso? Una doctrina que enseña que el Padre es el mismo Jesús, o sea, el Padre es el que vino y se hizo en modo Hijo. El Padre es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Eso se llama monofisismo. Una doctrina que surge en los años 400 por una doctrina que estaba en una guerra doctrinal desde el año 300. Amén. Luego aparece la doctrina del nestorio o nestorianismo, ya que estos dos personajes que le mencioné, Eustaquio y Nestorio, eran sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué decía Nestorio, un sacerdote católico? ¿Qué decía? Decía que Jesús humano oraba a su Jesús divino. De esta manera enseñaba este hombre para contradecir a la doctrina del eustaquianismo. Y el eustaquianismo, para contradecir al sacerdote Nestorio, siendo los dos mismos sacerdotes, le decía, no, Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Presentan un Dios pulpo, mientras el nestorianismo presentó a Cristo en dos seres distintos, humano y divino. Amén. ¿Por qué surgieron estas dos doctrinas que hoy algunas iglesias cristianas, pseudocristianos, lo tienen? Como la unicidad, los Jesús solo, o los del nombre, los unitarios. Bueno, algunos de ellos están ahí también. ¿Por qué? Porque estas dos doctrinas surgen por el problema que se estaba vertiendo desde el año 300, amén, o hasta un poquito más atrás, del año 280, 290. Podríamos ya decir del 290 en adelante. Una doctrina que había surgido en África, al costado de Egipto, de Alejandría, en Alejandría. Hasta aquí la iglesia de Cristo, de la predicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice Juan, el apóstol, Juan 1:1, ahí vemos la eternidad del Hijo Jesús, la comunión del Hijo Jesús y su divinidad del Hijo Jesús. Amén. La predicación hasta ese momento llega de esa manera. En Egipto estaba Alejandro, un obispo, un líder máximo en ese pueblo, y dentro de ese liderazgo había un tal Arrio, un presbítero. Un presbítero es un pastor que está encargado, ¿no? Un grupo de pastores, y ese grupo de pastores se están sujetando al líder máximo, que es Alejandro de Alejandría, obispo principal, líder principal en ese lugar. Y esta doctrina surge de este hombre llamado Arrio, donde dice en su doctrina que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús procede de Dios, pero no es igual al Padre Dios. O sea, es una criatura sublime de todas las creaciones, por eso se llama Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es creado. Y esta doctrina era problema interna dentro del cristianismo en ese tiempo. Entonces la iglesia de Cristo en ese tiempo estaban sufriendo persecución por los emperadores romanos y por los judíos que no creían en Jesús. Pero dentro del seno del cristianismo había otro problema en cuanto a la doctrina, como el arrianismo, el modalismo. Estas dos doctrinas estaban carcomiendo dentro de la iglesia y no podían solucionar este problema por la persecución imperial y por la persecución de judíos que no eran cristianos. Amén. Y las personas que no creían en Dios los perseguían. O sea, estaba en una persecución terrible, un fuego cruzado. Y como tal, había un problema interno que era difícil de solucionar por estos problemas. Pero en el año 312, el emperador Constantino se convierte a cristianismo sin darle una tolerancia. Esto facilitó para solucionar el problema existente doctrinal dentro del cristianismo. Entonces va a hacer una reunión Alejandro de Alejandría junto con su diácono Atanasio, un joven muy prominente, conocedor de la palabra. Van a ir a una reunión, a un concilio mundial, donde se van a reunir todos los líderes de la iglesia cristiana primitiva que creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en otras palabras, en la doctrina trinitaria, para solucionar estos problemas más al arrianismo y a su doctrina. Porque Alejandro de Alejandría, obispo, líder de Arrio, lo había excomulgado en su territorio donde él estaba encargado, en Egipto. Pero este hombre
no se sometió, siguió enseñando su doctrina. Entonces el problema ya no era local, sino se estaba regando como una pólvora en todos los países conocidos en ese tiempo. Entonces tienen que tapar ese fuego, tienen que parar esa herejía. Y reúne a Alejandro de Alejandría a todo el mundo y van a Roma, a la iglesia de Roma. Y en ese tiempo no era ni la iglesia católica romana, sino la iglesia de Cristo, que ya había llegado a Roma, y van a hacer un concilio, un debate de 2 meses, donde el arrianismo será destruido y el modalismo. El modalismo era un pensamiento filosófico humano que decía, si Jesús es Dios, tiene que ser el mismo Padre. Y de este pensamiento, el sacerdote Eustaquio también caerá en el error de sacar en el año 400. Este problema interno fue solucionado en el concilio de Nicea en el año 325 por 300 líderes de la iglesia primitiva trinitaria contra el arrianismo y el modalismo. El arrianismo fue destruido porque no hay un Jesús creado. Porque si Jesús es creado, todo el mundo sigue perdido. Porque ninguna criatura puede salvar, ni los ángeles pueden salvar a la humanidad de sus pecados. Tenía que ser alguien que sea de la misma naturaleza del Padre. Es el monógenes Theos. Y bueno, hubo una reunión de 2 meses, de tal manera que ahí derrotaron esta doctrina del arrianismo, que hoy han reciclado los testigos de Jehová, y también el modalismo. Amén. Que Dios se manifiesta en modos. Esas doctrinas siguen hasta ahora, también han resucitado. El demonio lo ha resucitado esas doctrinas nuevamente en algunas congregaciones que dicen que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo, o sea, el Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación. Ese se llama modalismo. La Biblia no enseña modalismo. El problema fue sofocado ahí y fue protegido la doctrina. Y sale la dogma de Atanasio, ¿no? Una dogma para proteger la doctrina existente de la Biblia. Entonces, los enemigos de la doctrina trinitaria usarán eso de que la Trinidad es del catolicismo, ese es falso. El catolicismo como una organización recién aparece del año 400 y termina a formalizarse en el año 600 para gobernar al mundo con la Biblia y someterlo en esclavitud. Los verdaderos cristianos nuevamente entrarán a la catacumba. Pero lo cierto es que esta doctrina del año 300, que el arrianismo y el modalismo, tuvo su lucha hasta el año 380. A mí en esos años, 380, en los 400, aparece el sacerdote Nestorio y Eustaquio. Tomarán también una parte del modalismo, el señor Eustaquio, sacerdote católico, para decir que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. A eso se le llama eustaquianismo o patripacianismo. Amén. Que el Padre murió en la cruz. Por otro lado, para contradecir esta herejía, Nestorio saca su doctrina. Jesús humano oraba a su Jesús divino. Una doctrina errada. Y hoy algunos supuestos cristianos también lo tienen esta doctrina. Por eso hay que tener mucho cuidado y leer la Biblia. Lea la Biblia. Si tú eres convertido a Cristo, pues no te vayas a dejar engañar. Satanás está engañando a mucha gente para decir que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, y lo convierten en un sancocho a la palabra de Dios y a la doctrina bíblica. Dios los bendiga.